Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Este nuevo video no es más que la continuación de uno realizado semanas atrás que trataba sobre el libro Los zarpazos del Puma, la caravana de la muerte, que trata de la masacre realizada por un grupo de oficiales que a bordo de un helicóptero Puma recorrieron las provincias de Chile un mes después de golpe de estado al presidente Salvador Allende, 11 de septiembre del año 1973. Aquí lo tengo nuevamente. Esta vez voy a hacer una lectura, resumen del capítulo 4. Todos los capítulos son terribles porque cuentan, como lo dije en el video anterior, una historia macabra pero real, donde se asesinaron personas inocentes. Es el logro de la periodista Patricia Verdugo relatar de una manera minuciosa y con datos exactos este crimen de lesa humanidad que cometió la dictadura de Pinochet en los lugares donde ese helicóptero, esa comitiva de la muerte fascista llegó. Pues bien, capítulo 4, titulado Solo volvió el jeep del coronel. Empieza así. Lo cierto es que fue el 4 de octubre cuando el helicóptero militar Puma llegó al regimiento Andalién portando al general Sergio Arellano Starr y su comitiva. Como a las 4:30 de la tarde, del cuartel de investigaciones salió una caravana de vehículos, el jeep militar del comandante Castillo Guay, un bus con militares, un camión y otro jeep del Banco del Estado, donde iban 4 jóvenes presos políticos. Al día siguiente, en la mañana, la radio local, cuya transmisión se escuchaba por altavoces en la plaza principal, anunció que habían sido fusilados por haber intentado escapar y atacar a los uniformados. Siempre fue la mentira para encubrir los asesinatos del régimen de los militares. Bueno, el caso, me voy a centrar en el caso de Claudio Lavín, 29 años, uno de los asesinados. Técnico agrícola, casado, padre de 2 niños muy pequeños. Trabajaba en el Banco del Estado y su colega Juan León recuerda que al día siguiente del golpe militar llegó el coronel Castillo Guay, nos reunió a todos e hizo una arenga. Dijo que se iban a estipar ciertas cosas que ahora mandaban los militares. Una semana después fueron citados nuevamente con Lavín en investigaciones. Nos soltaron al poco rato, pero días después, el 25 de septiembre, me tomaron preso otra vez. El 3 de octubre llegó al mismo calabozo Claudio Lavín, devenido la víspera. La viuda de Lavín, Gloria Benavente Franzani, recuerda que mi suegro, el doctor Claudio Lavín, fue citado una semana después del golpe a la intendencia. Por razones de salud no pudo ir y acudió mi esposo. Allí el jefe de la zona en estado de sitio, Rubén Castillo Guay, le comunicó que debía ir a firmar todos los días investigaciones. Así lo hizo siempre. Lo acompañé todos los días. El 2 de octubre llegamos al cuartel y el detective de guardia le dijo a Claudio que el subcomisario Ezequiel Jara quería conversar con él por un problema de la camioneta del banco. Mentira. Salió 5 minutos después y me dijo, me dejan detenido para tomarme declaración. No le dieron razones. Fui a casa de mi suegro, conseguí un saco de dormir, un termo y volví a dejárselo. Al día siguiente, 3 de octubre, Gloria le llevó la vianda del almuerzo y del té a su marido, pero el día 4 solo pudo entregar la del mediodía porque a las 4:30, al llegar con la del té, el cuartel estaba cerrado y el oficial de guardia le dijo, señora, no puede entrar porque hay militares, pero espere, porque a lo mejor se van luego. A lo mejor se van luego. Esa frase quiere decir a lo mejor se van ahora o dentro de poco rato. ¿Qué estaba pasando dentro del cuartel de investigaciones? Juan León lo recuerda así. Ese día hubo un ambiente tenso en el cuartel. Como a las 4 se escucharon portazos, pasos rápidos, gran ajetreo y luego un silencio sepulcral. Entonces se abrió la puerta del calabozo y llamaron a Claudio. Me dijo, seguramente me llevan a carrera. Media hora más tarde, León escuchó portazos de nuevo y por el hoyo de la mirilla alcanzó a ver a Claudio, que era llevado al patio del cuartel. Lo sucedido en esa media hora se conoce a través de un testimonio indirecto. Debido a un joven
que estaba detenido aquí, del MIR, Ricardo Ugarte, hijo del coronel de carabineros retirado Elian Ugarte, primo del general Augusto Pinochet Ugarte. Se salva por eso. Estaba detenido ahí y le iba a ocurrir lo mismo que a los demás asesinados. Dicho testimonio fue publicado posteriormente en la revista Análisis en 1986. Ricardo Ugarte estuvo detenido también en investigaciones y había sido llevado a la farsa de consejo de guerra que se hizo esa tarde del 4 de octubre en el cuartel. Recuerden el día en que llegó el helicóptero. Y me contó los detalles. Él estuvo con Vera, Plaza, Lavín y Muñoz cuando a los 5 los llevaron desde el calabozo a una sala donde había un sujeto de civil que daba órdenes rodeado de militares con boinas y corvos y granadas de mano colgándoles del uniforme. Corvos es una especie de puñal, daga, cuchillo, un arma blanca. Había también un militar de alto rango. Me dijo que los militares, fuera de sí, les gritaban, insultaban y que en un momento dado Pablo Vera les gritó: pero si no nos creen nada. Sorpresivamente, uno de los boinas negras se acercó a Ugarte y le dio un golpe violentísimo que lo hizo caer junto a quien lo sujetaba. En ese momento sintió que lo arrastraban por el suelo, lo esposaban y lo tiraban a un baño chico. Ugarte no sabía si se había quedado dormido o inconsciente, pero de pronto sintió portazo y escuchó salir el grupo. Tiempo después vio un diario donde aparecía la foto de Arellano Starr y lo reconoció como uno de los presentes en esa sala del Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra, que no era más que una farsa, como bien lo dice el libro, para después asesinar a las personas que, por desgracia, ellos escogían cuando llegaban a cada cuartel militar. Y cree que su milagrosa salvada obedeció a un telegrama enviado por Pinochet preguntando si entre los detenidos estaba Ricardo Ugarte. Desde entonces lo trataron de otra manera, aseguró León. Mientras se realizaba este consejo de guerra, Gloria Benavente, la joven esposa de Claudio Lavín, esperaba fuera del cuartel de investigaciones junto a otros familiares de presos con sus viandas en la mano. De pronto vio salir un jipe del Banco del Estado. Allí iba Claudio y otros detenidos. A él lo reconocí de lejos porque iba con una chomba roja que le había tejido. Nos vio a mí y a su hermana Lili. Iba en el último asiento y me hizo un gesto como diciendo: no sé qué pasa. Luego salieron el jeep de Castillo Guay, una micro cerrada y un camión de un conocido agricultor de la zona. Gloria y los otros se quedaron esperando el regreso y volvió el jeep del coronel. Solamente. El camión pasó por delante y siguió. Ellos no sabían que en ese camión ya iban los cadáveres de esos jóvenes asesinados. Iba rumbo a la morgue local del pueblo. Por la noche de ese 4 de octubre, Gloria volvió a investigaciones. Ya sabía la persona que ella llega y lo ve ahí lo que había pasado, pero no le dice. Le dice que vaya a la intendencia, que la intendencia lo envía al regimiento Andalien. Allí le dicen que tiene que preguntar a la intendencia. Volver a la intendencia, diligencia infructuosa. Ya eran las 11 de la noche y Gloria decidió volver a su casa para alimentar a su bebé de solo un mes de nacido. Claudio, ¿dónde estás? Fue la pregunta que no dejó de repetir hasta quedarse dormida. En la morgue del hospital de Cauquenes, entre tanto, el doctor Mario Muñoz Angulo, legista titular y director subrogante del establecimiento, vivió un episodio dramático. Ese día 4 de octubre llegó un funcionario del ejército del hospital ordenando que se retirara todo el personal desde la puerta de entrada hasta la morgue del recinto. No dio explicaciones. Luego bajaron 4 cadáveres tendidos sobre saco y los arrastraron por el pasillo. A su paso dejaron un reguero de sangre. Me ordenaron hacer la autopsia. Fue algo muy ingrato que me impresionó mucho porque yo conocía a 2 de los muchachos, a Pablo y a Claudio. Era amigo y colega del padre de Claudio y lo conocía desde niño. Todos tenían heridas de bala en la cabeza, en algunos con estallido de cráneo. Con solo ver los cuerpos supe que los habían matado. Fue un impacto muy grande. Esa misma noche fueron enterrados en una fosa común del cementerio y en la dramática faena militar solo participó un civil, el panteonero. El helicóptero del general Arellano y su comitiva ya estaba lejos de Cauquenes. Después que ellos asesinaban a los que les daba la gana, pues los militares de la guarnición eran los encargados de
que enterrarlo. El viernes 5 de octubre, el calabozo del cuartel de investigaciones llegó muy temprano el prefecto Baeza. Juan León recuerda la escena con nitidez. Me llamó a mí y a un detenido comunista aparte. Su rostro no se me olvidará nunca. Estaba desencajado, muy pálido. Nos dijo: cabros, pídanme lo que quieran. Si quieren les traigo un cura. No entendimos qué pasaba y le preguntamos por Claudio. Nos dijo: ya hay 4 descansando. Preguntamos: ¿se los llevaron a su casa? Dijo que no, hizo un gesto como apuntando al cielo. Insistimos: ¿se los llevaron en helicóptero? Y Baeza dijo: no, e hizo un gesto como cuando a alguien le cortan el cuello. A esa misma hora, Gloria Benavente de Lavín estaba frente al regimiento Andalien. Nada, otra vez la enviaron a intendencia. Estuve como hasta las 9:30 en la calle, hora en que llegó Castillo Guay con unos 15 militares. Me miró con desprecio. Siguió de largo y el último de los militares me preguntó qué buscaba. Quiero saber de mi esposa. Me hizo pasar y después de una larga espera apareció un teniente. Le reiteré mi petición. Me respondió que consultaría con Castillo. Volvió con un corto recado. Él dice que vuelva a las 11. Mientras Gloria buscaba a su marido, ya se había transmitido por la radio local el asesinato, que según la versión era la mentira de que habían tratado de escaparse, cosas así, lo que siempre inventaba. Gloria no lo escuchó y a poco al volver a su casa llegaron sus padres. Mi madre gritó: fusilaron a Claudio. Desde ese momento tengo una laguna absoluta. Es un día en mi vida que no existe. No sé qué pasó, solo recuerdo que desperté al día siguiente con la imagen de la hermana de Claudio arrodillada al lado de mi cama y vestida de negro. 3 días después llegó desde Santiago la otra hermana de Claudio, Laura, quien estaba casada con el coronel Carlos Alberto Lemus, del blindado número 2 de Santiago. Un mes después, gracias a la diligencia de Laura Lavín y su marido, el coronel Lemus, se permitió a la familia cambiar el cadáver a un nicho privado, pero con la condición de que no pusieran lápida con nombre durante un año. Razón: se podía prestar para romerías. El legista que practicó la autopsia, doctor Muñoz Angulo, participó en la exhumación. Me dijeron que sería una hora bastante insólita, 3 de la madrugada. El relato de Gloria Benavente agrega datos importantes. La exhumación se hizo como a las 3 de la mañana y solo pudieron ir por la familia el coronel Carlos Alberto Lemus, los militares que habían sido los fusileros, según él me contó, y el médico legista. También estaba el panteonero. Le pedí ir y me dijo que no podía participar ningún civil. Le pedí entonces que me trajera la medalla y una cruz que Claudio llevaba en el cuello. Cuando volvió, venía muy quebrado. Me entregó la medalla y me dijo: Gloria, en este momento hazme las preguntas que quieras, pero nunca más en mi vida me toques el tema. Porque tú has sufrido mucho, pero lo que yo vi no lo ha visto nunca nadie. Le pregunté cuántas heridas tenía Claudio. Me respondió que 3 o 4, no recuerdo, y que todos los disparos eran en la cara. Yo siempre supe que las balas de fusil o metralleta hacen un forado por el lugar de salida. Carlos Alberto me señaló que los cráneos estaban destrozados y que todas las balas habían entrado de frente por la cara. O sea, el bando con eso del fusilamiento era una burda mentira. Mi cuñado también vio los otros cadáveres. Me dijo que debían sacarles las bolsas de plástico que les habían amarrado en la cabeza y que conservaban la ropa que llevaban cuando estaban en investigación. Cuando Gloria Benavente entregó su testimonio en 1986, recién había hablado con sus hijos, revelándoles que su padre había sido asesinado por militares. Mi familia está llena de gente del ejército y por eso me costó tanto. Pero el mayor de mis hijos, de 14 años entonces, el año 86, preguntó: mamá, ¿puedo yo hacer algo por mi papá? Y le respondí que sí, que lo haríamos todos juntos. El 30 de abril del año 86, las familias afectadas interpusieron una querella criminal por los homicidios de Pablo Vera, 22 años, Manuel Plaza, 25 años, Miguel Muñoz, 23 años, y Claudio Lavín, de 29. Todos jóvenes. El abogado querellante fue Héctor Salazar. La querella identificó a 4 miembros de la comitiva militar del general Sergio Arellano, el coronel Sergio Arredondo González, el mayor Marcelo Morén Brito, el capitán Antonio Palomo Contreras y el teniente Armando Fernández Larios. En Cauquenes, el comité 4 de octubre recuerda cada año con una romería al cementerio a los jóvenes asesinados. 4 de octubre, recuerdo. Pero ellos y sus dolidas familias no fueron las únicas víctimas de este episodio. Uno de los que disparó fue un sargento de apellido Cárdenas, del regimiento Andalien. El teniente coronel Olagier Benavente me aseguró que debió retirarse del ejército porque no resistió.
el sistema nervioso le quedó embromado para siempre. Él tuvo que obedecer la orden de disparar contra muchachos conocidos con los que había jugado fútbol desde chico. Y tuvo que obedecer porque temió que de lo contrario lo mataran a él. Luisa Vera, hermana de una de las víctimas, asegura que el teniente de ejército Jorge Acuña hoy se encuentra trastornado. Y el teniente coronel Benavente agrega que el entonces capitán Palomo tuvo que vender su casa de Cauquenes porque se le puso muy pesada la pista por allá. Él no participó en la masacre, pero la presenció y conocía mucho a Claudio Lavín. Lo cierto es que quedó muy impactado y se puso muy introvertido. Bueno, y como siempre, en estos capítulos, Patricia Verdugo termina hablando, escribiendo sobre, cuando habla con el abogado de este general asesino, que es su propio hijo, y para nada el asesino fascista es inocente. Al final agrega el vocero del general, el hijo del fascista, del asesino. No hemos podido comprobar las fechas y se nos cierran todas las puertas. El asunto es, ¿por qué Cauquenes? ¿Les parece lógico que mi padre, un general respetado, hubiera decidido ir personalmente a ordenar y presenciar prácticamente matanzas fuera de todo procedimiento legal? La respuesta queda pendiente. La respuesta queda pendiente, pero la realidad, a vista de lo que se ve en este libro, que voy a seguir haciendo capítulo por capítulo, de una manera resumen, que son muchos, leerlo puede cansar, puede aburrir, no sé, pero sé que puede haber personas que no lo han leído o que no lo tienen a mano, y aquí por lo menos es preciso no olvidar estos crímenes de dictaduras que, amparadas por esa democracia, Estados Unidos, pues destruyeron países, asesinaron familias, dejaron huérfanos a miles, todavía quedan desaparecidos. Entonces, el video que voy a hacer, voy a este libro, Cuba, Chile, la visita de Fidel a Chile en el año 71, una visita histórica de nuestro comandante en jefe. Estuvo semanas en Chile, recorrió todo el país, habló con el pueblo, con los militares también, vio de primera mano, sin que se lo contaran, el auge del fascismo, y quiero por lo menos leer un discurso, resumen, un discurso que él hace al pueblo chileno, de los varios que hizo, donde de manera acertada les habló al pueblo del peligro del fascismo. Este va a ser el próximo video, lo voy a hacer cuanto antes, porque este libro habla precisamente sobre lo que Fidel había visto, lo que podría llegar a ocurrir en Chile. Por desgracia ocurrió. Y tengo otro libro, bueno, realmente son 3 revistas. Para aquellas personas que siguen hablando estupideces y en total ignorancia hablan que en Cuba hay una dictadura, pues aquí tengo Bohemia, las 3 ediciones que se le llaman, los 3 números de a principio de enero de 1959, que se le llama Edición de la Libertad 1959. Y aquí también haré otro video, pondré fotos de lo que sale aquí, para que por favor, señores,
cuando se hable de dictadura en Cuba, sí, se habla de la dictadura en Cuba que hubo cuando Machado, que fue derrocado en 1933, por una revolución que se fue a Bolina, como bien lo dijo Raúl Roa, gracias precisamente a todo lo que hizo Estados Unidos para que esa revolución quedara frustrada. Y después sí, hubo otra dictadura a partir del 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Batista, y que fue derrocada también por el pueblo. En Cuba no han existido más que esas dos dictaduras, las dos derrocadas por el pueblo. La primera revolución fue frustrada, esta segunda triunfó en el año 1959, buena edición a la libertad, para que nunca más en Cuba exista dictadura, ni benigna, ni maligna. No, en Cuba no hay dictadura. Dictadura, para hablar de dictadura, tenemos bastantes datos para hablar de dictaduras verdaderas, esas que asesinan, que masacran, que desaparecen personas. Es así. Entonces, Cuba, Chile y Bohemias en Libertad y los zarpazos del Puma. Aquí está este librito de Patricia Verdugo. Y ya, 21 minutos. 21 minutos hablando de una historia trágica, pero real, que muchas veces se quiere olvidar y hacernos creer que lo de ayer era un paraíso, o lo que nos dicen algunas personas no es real. Se asesinó, se secuestró, se mató a mansalva militares, estados represivos apañados por los Estados Unidos, por los gobiernos de Estados Unidos, mantenidos, auspiciados, defendidos en las instancias internacionales, invisibilizados sus crímenes, ¿para qué? Para después, en democracias imperfectas, democracias burguesas, los asesinos de aquellas épocas estén libres o no hayan pagado sus crímenes, menos en Cuba, la Cuba que triunfa la revolución en 1959, donde los criminales de guerra que no lograron escapar fueron fusilados, pagaron sus crímenes. Hasta aquí seguiremos haciendo videos recordando la historia verdadera y no la que nos quieren recrear, viendo dónde está la verdad, visibilizando los crímenes, y la mentira, pues la mentira, aquí no hay espacio para la mentira. Chao, hasta otro video.